Gracias al Señor, hermanos, porque hemos sido redimidos por el poder de nuestro Dios, por su sangre derramada en la cruz, hermanos. Nuestra alma ha sido redimida. Abran su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo número 7. Lo leemos todos juntos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a orar. Eterno Padre maravilloso, te damos las gracias porque traes tu palabra a nuestras vidas. Enséñanos de qué manera hemos de usar tu nombre. Enséñanos, Padre, la forma correcta en la que tu nombre debe ser puesto en nuestras vidas, proclamado y exaltado. Te alabamos, eterno Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días, hermanos, empezamos a meditar sobre este tercer mandamiento que habla de no tomar el nombre de Dios en vano. Y decíamos que pues mucha gente se burla o hace chistes, hace mofa o peor aún blasfema el nombre de Dios, del Padre, del Hijo o incluso del Espíritu Santo. Y veíamos, hermanos, que lo que el mandamiento está prohibiendo es no tomar ese nombre en vano, no hacer burla de él, no hacer mofa de él, no hacer chistes, no blasfemarlo. Obviamente eso es lo que el mandamiento está prohibiendo, y el mandamiento trae una consecuencia que dice: Dios no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. Y también les compartí hoy, hermanos, algunos ejemplos que era tomar en vano el nombre de Dios. Quizá el que más tiempo nos llevó fue cuando decíamos, el Antiguo Testamento dice jurar en el nombre de Dios, y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, una enseñanza dice: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni siquiera por tu cabeza, ¿no? Entonces decíamos, si se puede o no se puede jurar, y decíamos, hermanos, que a veces habrá ocasiones en nuestra vida serias, solemnes, muy importantes en las que se tenga que hacer un juramento, y eso está permitido. Lo que el Señor Jesucristo está enseñando es: no jures por cualquier cosa, que no sean juramentos así nada más al aire, por cualquier cosa, por cualquier motivo, sino que sea algo que verdaderamente valga la pena, porque si no vamos a caer en el error de empezar a jurar por lo que sea y vamos a llegar al pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Entonces sí se jura, pero son ocasiones y eventos especiales en la vida. Y también les decía yo, hermanos, que no solamente se trata de tomar el nombre de Dios en vano con palabras, sino que nuestra vida misma puede tomar el nombre de Dios. ¿Se acuerda? Tomar en vano el nombre de Dios. ¿Se acuerda ese versículo que leíamos en Romanos que decía: por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles? Entonces ahí habla, hermanos, que cuando el pueblo de Dios, cuando el Hijo de Dios vive una vida desordenada, no de acuerdo a la palabra de Dios, eso va a provocar que la gente empiece a blasfemar, a tomar en vano el nombre de Dios. Vamos a continuar hoy, hermanos. Voy a darles otros ejemplos de lo que sería tomar en vano el nombre de Dios, y después vamos a ver lo que es no tomar en vano el nombre de Dios. Otra forma de tomar en vano el nombre de Dios, hermanos, es cuando lo hacemos de manera supersticiosa. ¿Qué significa eso, hermanos? Aquí va a depender de cada uno de nosotros. Hay personas que cuando están en alguna situación en su vida, ya sea en peligro o porque les da miedo algo, incluso a algunos me ha tocado que visitan un lugar extraño, una casa extraña, y dicen: en ese lugar espantan, en esa calle espantan, y no falta el que toma el nombre de Dios en vano, ¿no? Quizá pensando que al mencionar el nombre de Dios, los demonios, lo que vaya a ver ahí, se vaya a espantar y se vaya a ir. Incluso algunos cristianos dirán: te reprendo, Satanás, o lo que sea, en el nombre de Dios. No funciona de esa manera, hermanos. No tiene que ver con eso precisamente. El nombre de Dios no es para usarlo de esa manera. Cuando se hace un exorcismo, pues sí, esas son frases comunes, pero en la vida común y corriente, cuando hay miedo y se menciona el nombre de Dios, pensando que al mencionarlo las malas vibras que haya, los demonios, el diablo que pueda estar presente se vaya a ir, hermanos, no funciona de esa manera. No tiene que ver con eso, hermanos, porque si algo nos deja bien claro la palabra de Dios, hermanos, es que aún Satanás, para hacer algo, tiene que pedir permiso a Dios. Y Dios, hermanos,
jamás va a desamparar a su pueblo, nunca va a desamparar a sus escogidos. Pero si yo uso el nombre de Dios de manera supersticiosa en esas ocasiones, lo estoy tomando de manera vana. Otra forma de usamos el nombre de Dios en vano, hermanos, es cuando usamos frases en nuestras pláticas comunes, en nuestras pláticas corrientes, vanas, y decimos, ay, Diosito, ayúdame, ay, por Dios que es cierto. O quizá ustedes cuando fueron católicos decían, ay, Jesús, María y José, cuando tenían algo en su vida. Entonces, tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, pláticas vanas, pláticas o frases que no tienen sentido, mencionarlo de esa manera. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es cuando no creemos en Él. Vean en su Biblia, Hebreos 11:6. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es cuando no creemos en Él. Esto pudiera resultar absurdo decir, bueno, cristianos que no creen en Dios. Vea lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice el escritor, sin fe no podemos agradar a Dios. Es más, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios, crea que Dios existe, y no solo que Dios existe, sino que Dios puede obrar algo en su vida. Cuando pretendemos acercarnos a Dios, hermanos, y no creemos en Él, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano, hermanos, es cuando lo usamos para fines malvados. Veamos un ejemplo. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 7. Dice de esta manera, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Absalón era hijo de David y dice que fue con el rey y le dijo, por favor, déjame ir a tal ciudad que se llamaba Hebrón, porque he prometido algo a Dios, he hecho un voto delante de Dios y lo tengo que cumplir. Y el rey le dijo, bueno, pues adelante, eres libre para ir. Si no han leído la historia, hermanos, Absalón quería usurpar el trono de David, su padre. Él quería quitarlo de rey y ponerse él como rey. Y así no funcionaba en los reyes de Israel. Cada rey que subía al trono era, por lo menos en el principio, hermanos, porque Dios lo había establecido de esa manera. Era Dios quien escogía al rey. Entonces Absalón, dentro de sus planes malvados, le dice al rey, déjame pasar, quiero ir a tal ciudad porque le he prometido algo a Dios. Ahora vea lo que dice ahí mismo el versículo número 10, el 15:10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Si ustedes leen todo el capítulo, hermanos, se van a dar cuenta que Absalón solamente le dijo al rey que quería ir a pagar su voto a Dios para entrar a la ciudad. Y una vez que estuvo dentro de la ciudad, hermanos, empezó a levantar la rebelión, empezó a poner a la gente en contra del rey para finalmente quedarse con el trono de su padre. Ahora, ¿cuál fue el problema, hermanos? Que tomó el nombre de Dios. Le dijo, le he prometido a Dios hacer tal cosa, déjame pasar para hacer. Cuando se hace de esa manera, hermanos, tomar el nombre de Dios para un propósito malvado, hermanos, estamos tomándolo en vano. Otra forma de tomar en vano el nombre de Dios, pues es obviamente hablando mal de Dios. Vean lo que dice Números, capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Eso, hermanos, usted lo va a encontrar muy común en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas se dirigían a la tierra prometida, se quejaban porque no había agua, se quejaban porque no había comida, se quejaban por el desierto, se quejaban por todo. Ahora, sus quejas no eran cualquier queja. Vamos a releer el principio del versículo 5. Y habló el pueblo ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. ¿Qué dice el mandamiento? No tomará por inocente a quien tome su nombre en vano. Eso dice el tercer mandamiento. Esto, hermanos, no quedó en el olvido. Si ustedes leen, hermanos, la historia completa, cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, entonces Dios ejecuta juicio.
Y Dios dice, no van a entrar a la tierra prometida porque 10 veces me han provocado, 10 veces han murmurado contra mí, 10 veces han hablado en contra de mi nombre. Hermanos, y Dios lo castiga. Y si han leído la historia del Antiguo Testamento, muchos israelitas no entraron a la tierra prometida. Es más, ni siquiera Moisés pudo entrar a la tierra prometida porque tomaron en vano el nombre de Dios. Éxodo capítulo 5, versículo número 2. Dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En esa serie de eventos en la que Moisés iba y le decía a Faraón, deja ir a mi pueblo, en una de esas Faraón dice, ¿y quién es ese Dios? ¿Y quién es Jehová? Ni siquiera lo conozco para escucharlo y que me diga que deje ir a su pueblo. Entonces, hermanos, toma el nombre de Dios en vano, Dios hace justicia por eso. Ahora, hermanos, cuando alguien habla en contra de una persona, puede que haya consecuencias, puede que no haya consecuencias, puede que pasen cosas malas, que no pasen cosas malas, va a depender de la persona que hable y de lo que diga de la persona. Pero cuando se habla de Dios, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Vean su Biblia en Levítico 24, versículo 11. Fíjese lo que dice aquí. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Aquí se habla, hermanos, de un muchacho, hijo de una mujer, que blasfemó el nombre de Dios. Esto ocurre y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo llevan ante Moisés. ¿Qué es lo que pasa? Váyanse hasta el versículo 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. ¿Se da cuenta, hermanos? Tomar en vano el nombre de Dios es algo grave. Si alguien habla mal en contra de alguien, quizá haya consecuencias, quizá no haya consecuencias, depende de lo que hable y depende de la persona. Quizá la persona se quiera vengar porque hablaron mal de él, pero en el caso de Dios, hermanos, el mandamiento es claro, no debes tomar el nombre de Dios en vano y Dios no dará por inocente a quien tome su nombre en vano. Y en este pasaje de Levítico, hermanos, está el caso de un hombre, de un muchacho que blasfemó el nombre de Dios. Lo llevan ante Moisés, y si usted lee el capítulo completo, se discute el asunto y finalmente dice, tiene que morir apedreado por haber blasfemado el nombre de Dios. El mandamiento es perfectamente claro, no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, vamos a lo contrario. ¿Qué es no tomar el nombre de Dios en vano? Ya nos queda claro que los cristianos no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, entonces, ¿qué es no tomarlo en vano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cada mandamiento, hermanos, no sé si se acordarán cuando les dije, antes de que empezáramos a meditar en los 10 mandamientos, les dije, hermanos, que cada mandamiento es profundo y es espiritual. Eso significa que no solamente voy a entender lo que el mandamiento me está diciendo, sino que detrás de cada mandamiento hay muchas enseñanzas, hay profundidad espiritual. Y esto no solamente significa no tomar el nombre de Dios en vano, sino que debe haber una enseñanza más profunda detrás de ese mandamiento. Porque alguien podría decir, como cuando hablamos de las imágenes, alguien podría decir, bueno, yo jamás he hablado mal de Dios, nunca he tomado su nombre en vano, creo que estoy libre de este mandamiento. Pero ya vimos, hermanos, que no vivir como debemos vivir, hermanos, también es tomar el nombre de Dios en vano. El Señor Jesucristo, hermanos, toma este mandamiento y lo hace más grande todavía. Toma este mandamiento y le da un nuevo significado. Vean en su Biblia, en Mateo, capítulo número 6, versículo 9. Antes de leer, hermanos, si nosotros preguntáramos por qué cosas oran los cristianos, las respuestas pueden ser muchas. Hay cristianos que oran por su familia, por su trabajo, por su negocio, por problemas, por angustias, por necesidades. Si hay alguna enfermedad en la familia, pues se ora por eso, se ora por la iglesia, se ora por los hermanos, se ora por el pastor. Muchas son las peticiones que un cristiano podría tener en su vida, en sus oraciones. Pero si preguntáramos y dijéramos, de todas las peticiones o de todas las cosas por las que un cristiano ora, ¿cuál sería
la más importante y la que nunca debería faltar en sus oraciones. ¿Qué es aquella cosa o aquellas cosas por la que el cristiano debería orar? ¿Cuál es la petición más importante de un cristiano? Su vida espiritual, la vida de su familia, sus hijos, su pareja. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que sea la petición más importante que no debe faltar nunca, nunca en la oración de los cristianos? ¿Cuál es esa petición que está incluso por encima de todas? Que a lo mejor se me olvida orar por algo de repente, pero que por eso nunca, nunca se me debe olvidar orar. ¿Qué cree que sea usted? ¿La salud? ¿La economía? ¿La iglesia? ¿El reino de Dios? Bueno, aquí encontramos la respuesta. Mateo capítulo 6, versículo número 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, y viene la primera petición: santificado sea tu nombre. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, le va a enseñar a orar a sus apóstoles, porque ellos le dijeron: enséñanos a orar. Y les da una serie de instrucciones, les dice, bueno, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las calles y en las sinagogas para que la gente los vea y los admire. Ellos ya tienen su recompensa. También cuando oren, no usen vana palabrería, repitiendo, como si su Padre Celestial no supiera de qué cosas ustedes tienen necesidad. Y les da muchas instrucciones. Y luego les dice, entren a su cuarto, cerrada la puerta, oren al Padre, y el Padre que los ve en lo secreto los va a recompensar en público. Les da una serie de instrucciones. Y finalmente llega el momento que les dice, bueno, ustedes tienen que orar de esta manera. Y aquí encontramos, hermanos, la famosa oración del Padre Nuestro. E inicia diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la primera petición, hermanos? Santificado sea tu nombre. Más adelante, en el Padre Nuestro, sí hay peticiones, ¿verdad? El pan de cada día, perdona nuestros pecados, no nos metas en tentación. Sí hay más peticiones, pero la primera petición, hermanos, es que el nombre de Dios sea santificado. El Señor está tomando el tercer mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano y lo está llevando a un nivel más alto. Los cristianos no solo no tienen que tomar el nombre de Dios, sino que tienen que, hermanos, ¿qué tienen que hacer? Orar para que el nombre de Dios sea santificado. Los cristianos no solo no van a tomar el nombre de Dios en vano, sino que tienen que orar para que el nombre de Dios, hermanos, sea santificado. Esa debe ser su primera petición. Pero mis enfermedades, mis angustias, mis problemas, mi trabajo, mi familia, ¿eso dónde queda? Eso queda después. Lo más importante, hermanos, en la oración de un cristiano es que el nombre de Dios sea santificado. Ahora, ¿qué es santificar, hermanos? Santificar o hacer santo significa apartar algo para dedicarlo a un uso muy especial. Por ejemplo, cuando se construyó el tabernáculo y ya todo estaba listo, luego se ungió las cosas del tabernáculo, se santificaron para que el uso que se les diera fuera para honrar a Dios y nada más. Cuando se tomó a Aarón y a sus hijos, que fueron los primeros sacerdotes, fueron santificados, es decir, fueron apartados para que tuvieran un propósito especial en su vida. Cuando algo se santifica, hermanos, se está apartando para que tenga un uso especial. Ahora, los cristianos tienen que orar para que el nombre de Dios sea santificado. ¿Y qué significa eso? Pues que el nombre de Dios debe ser reverenciado, honrado, glorificado y que Él debe ser el único Dios en todo el universo. Amén. Vamos rápidamente a Isaías capítulo 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su rostro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De Cristo, ¿verdad? Está hablando del nacimiento de Cristo. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y luego dice el profeta, y este va a ser su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Esa es la importancia, hermanos, del nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos, un cristiano cuando ora debe pedir que el nombre de Dios sea santificado antes de orar por nuestras necesidades, antes de orar por nuestras peticiones, por las cosas que nos están agobiando? ¿Por qué la primera y la más grande de nuestras peticiones cuando oramos es pedir que el nombre de Dios sea santificado? Hermanos, porque el nombre de Dios lo es todo, porque Dios se manifiesta a través de su nombre, porque Dios, hermanos, es más grande que cualquier cosa. Existió un hombre que se llamó Agur, y Agur hizo una oración. Proverbios capítulo 30, vamos a leer del 7 al 9. Fíjense, hermanos, cómo ora este hombre que se llamaba Agur. Está en todo el capítulo prácticamente, pero estos versículos son importantes. Proverbios 30, del 7 al 9. Dice de esta manera: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Él ora y le dice: Dios, dame lo necesario. Aquí dice el pan necesario. No me hagas rico, no sea que siendo rico me olvide y diga: ¿quién es Jehová? ¿Quién es ese nombre? Dice: no me hagas pobre, no sea que yo en mi pobreza robe y de esa manera blasfeme tu nombre. Él está pidiendo: Señor, dame lo que necesito cada día. Tú conoces mis necesidades, tú conoces lo que tengo en mi vida. Dame lo que necesito, porque si me das de más, ¿qué tal que blasfemo tu nombre diciendo: ¿y quién es Jehová? ¿Y qué tal si me das de menos y en esa pobreza hago cosas malas para salir de la pobreza y voy a blasfemar tu nombre? Él está diciendo: dame lo necesario, dame lo que necesito para que tu nombre no lo blasfeme. Hablando de esto, hermanos, ¿por qué los cristianos, por qué el Señor Jesucristo inició el Padre Nuestro diciendo: santificado sea tu nombre? Antes de pedir por el perdón de los pecados, antes de pedir por las necesidades, antes de pedir por las tentaciones y problemas, el Señor Jesucristo dice: la primera petición tiene que ser: santificado sea tu nombre. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es más importante que cualquier cosa. Y en las instrucciones previas, hermanos, que el Señor Jesucristo le da a sus apóstoles, Él les dice: el Padre Celestial sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. El Padre sabe qué es lo que ustedes necesitan. Usted póngase en ese lugar. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que necesita nuestra vida? Que si usted tiene que pagar renta, luz, agua, tiene hijos y necesitan esto, aquello. Hermanos, Dios lo sabe todo perfectamente. No hay cosa que se le escape a Dios. Si Dios no lo supiera, entonces no sería omnisciente. Y si Dios no pudiera suplir esa necesidad, entonces no sería omnipotente y entonces, hermanos, ni siquiera sería Dios. Pero dice la Escritura que el Padre conoce todas estas cosas. Por eso los cristianos, puede, hermanos, que en nuestras oraciones se nos olvide pedir por familiares, se nos olvide pedir por nuestros problemas, por nuestras enfermedades. Pero, hermanos, cuando ustedes oren, nunca se nos debe olvidar que una petición que no debe faltar en nuestras oraciones es que el nombre de Dios sea santificado. Así lo enseñó el Señor Jesucristo, puso esa petición en primer lugar, hermanos, y eso tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Amén. ¿Y qué significa que tu nombre sea santificado? Bueno, cuando oramos de esa manera, el cristiano está diciendo: Señor, que en mi vida, mis palabras, mis acciones, cómo me porto, cómo pienso, cómo soy como padre, cómo soy como él, como esposo, que lo que yo hago glorifique tu nombre, santifique tu nombre, Señor. Que mi manera de hablar santifique o glorifique tu nombre. Que la manera en la que me porto santifique o glorifique tu nombre. Eso es lo que estamos diciendo, que tu nombre sea santificado. Es decir, hermanos, es más allá. Porque alguien podrá decir: bueno, ya el nombre de Dios es santo. Eso nos queda claro, ¿verdad? El nombre de Dios debe ser santo. Tan santo que les decía yo hace 8 días, los judíos tenían
o hasta el día de hoy tienen prohibido pronunciar el nombre de Dios. En vez de eso, ¿se acuerdan qué palabra les dije que decían? Adonai. Cuando están leyendo la escritura y aparece el nombre de Dios, ellos dicen Adonai. No pueden pronunciar el nombre de Dios. Es un nombre santo, nadie lo puede pronunciar. Alguien puede decir, bueno, si la primera petición del Padre nuestro es santificado sea tu nombre, ¿que no el nombre de Dios ya es santo? Sí, el nombre de Dios ya es santo, pero cuando el cristiano está orando por eso, está diciendo, Señor, que en mi vida todo lo que yo haga, santifique tu nombre. Todo lo que yo piense, santifique tu nombre. Todo lo que yo sienta, santifique tu nombre. Eso es lo que estamos diciendo. Aquí en esta oración, Agur le está diciendo a Dios, Padre, dame lo necesario. Dios, dame lo necesario. No me des de más. ¿Qué tal que teniendo mucho, blasfemo tu nombre? No me des de menos. ¿Qué tal que en mi necesidad hago cosas malas y también blasfemo tu nombre? Este hombre le está pidiendo esas cosas a Dios. Amén, hermanos. Entonces, eso es no tomar el nombre de Dios en vano. Para concluir, hermanos, 3 cosas. La primera, si hemos tomado el nombre de Dios en vano, pidamos a Dios en oración que nos ayude a limpiar nuestro vocabulario, a limpiar nuestras expresiones. Si hemos en algún momento tomado el nombre de Dios en vano, hermanos, digamos, Señor, ayúdanos a cambiar esto. Si lo hemos hecho por ignorancia, por lo que sea, que Él nos limpie de eso. Segundo, hermanos, leíamos en Romanos, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, dice el apóstol Pablo. Honremos a Dios, honremos el nombre de Dios, viviendo como tenemos que vivir, hablando como tenemos que hablar, pensando como tenemos que pensar, comportándonos, hermanos, como tenemos que comportarnos. Tercera, hermanos, que nunca se nos olvide en nuestra oración esta parte del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si nosotros los cristianos no pedimos al Padre que su nombre sea santificado, o que nos ayude, hermanos, para que su nombre sea santificado en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, entonces, ¿quién lo va a hacer? Entonces, ¿quién va a pedir por estas cosas? Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre maravilloso, tú conoces nuestra vida, conoces nuestras palabras, conoces, Señor, todo lo que somos. Si alguna vez en nuestra vida hemos tomado tu nombre en vano, si alguna vez en nuestra vida, Señor, hemos hecho burla de tu nombre, Señor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a no cometer ese pecado. Ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras honren tu nombre. Ayúdanos también, Señor, para que nuestra vida refleje, Señor, la gloria de tu nombre con nuestro comportamiento. Y ayúdanos también, Señor, para que siempre oremos, siempre en nuestras oraciones incluyamos esta petición, Señor, de que tu nombre sea santificado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.